Cambio de vida. Esta es una producción de Rema Communication Group. Amigos y amigas, hoy conoceremos la historia de Verónica Mejía. Sus padres fallecieron de la misma enfermedad, pero la fe puesta en Dios obró milagrosamente en ella. Acompáñanos a conocer su historia. Bendiciones, hermanos. Mi nombre es Verónica Montenegro y hoy te voy a contar una de las tantas cosas que el Señor ha hecho en mi vida. Vengo de la iglesia Cristo para Todos, Ministerios Ebenecer, que estamos bajo la cobertura de Ministerios Ebenecer. Es un privilegio verdaderamente estar en esta oportunidad acá, ya que yo sé que fue el Señor el que permitió que tú puedas escuchar este testimonio. Quiero empezar contándote un poquito de cómo verdaderamente el Señor cambió mi vida, porque desde que era una niña recuerdo yo que siempre tuve un anhelo de buscar al Señor, solo que empezamos nosotros con mi familia en la iglesia tradicional. Era una búsqueda de siempre querer más y más de Él. Y yo creo que el Señor definitivamente vio ese anhelo que hay en nuestro corazón junto a mi familia, que permitió que pudiéramos llegar a sus pies. Pero hoy vengo a contarte algo muy puntual, hermano y hermana, tú que me puedas escuchar. Y es como una madre puede llegar a tocar el corazón de nuestro Señor, de nuestro Padre. Yo te cuento que mi mami, ella ya partió con el Señor, pero fue una mujer de fe. Una fe inquebrantable, una fe no fingida, que a pesar de todas las circunstancias que ella pasaba, siempre creyó muy fuerte en el Señor. La primera en llegar a los pies del Señor fue mi mamá, de conocer al verdadero Señor de señores. Mi mami empezó un proceso muy difícil en su vida. Desde niña ella tuvo muchas dificultades y de verdad el Señor la cuidó en todo momento para llegar hasta donde estamos con mi familia. Mi mami padeció desde los 22 años de cáncer, pero eso nunca fue un impedimento de querer buscar al Señor. Tal vez ahí no lo conocía de verdad cuando tenía los 22 años ese cáncer, y el primer cáncer que ella manifestó en su cuerpo fue un cáncer de mama, que yo me recuerdo que estaba muy chica porque mi mami me tuvo pues muy joven y yo me quedé con mi hermano y llorábamos mucho porque mi mamá se tuvo que quedar mucho tiempo internada, pero el Señor siempre nos sostuvo y sus oraciones, porque ella nos contaba: siempre oré por ustedes, cuando yo estaba en el hospital clamaba. Tal vez no sabía que existía el verdadero Dios, pero le decía: Señor, permíteme ver a mis hijos crecer. Y nosotros con mi hermano, porque somos dos hermanos, sentíamos ese amor, nunca nos abandonó, probablemente no de familia, pero el Señor nunca nos dejó solos. Mi mamá logró salir de esa etapa del cáncer y vuelve a recaer 2 años después con cáncer de pulmón, pero nunca se rindió. Ella siempre buscaba con el anhelo de su corazón encontrar al verdadero Dios, como te cuento, pero nosotros aún pertenecíamos a lo que es la iglesia tradicional. Yo recuerdo que desde niños con mi hermano buscábamos al Señor, íbamos a muchas reuniones. Mi papá también buscaba al Señor, pero no era de la forma adecuada. Trasladándote un poquito, ya cuando mi mami conoce al Señor, ella empieza a clamar con las palabras adecuadas y empezó a orar, como dice su palabra, conforme a la voluntad del Padre, no conforme a la voluntad de ella. Y en el proceso ella de cáncer, porque fueron muchos años que ella padeció de esa enfermedad, porque se reponía y regresaba. En la última de las últimas veces que ella pudo tener cáncer fue leucemia. Y ella seguía muy enamorada del Señor. Yo recuerdo una vez para un retiro de verano que se vino a servir junto con mis pastores a ese retiro, a servir comida. Y venía con una actitud, porque yo te quiero decir, hermano, no importa la circunstancia que tú puedas estar pasando. Realmente, cuando estamos enamorados del Señor y cuando nuestra mirada está puesta en el Señor,
es cuando ahí vienen nuestras fuerzas. Yo recuerdo de mi mamá que se vino, ella estaba teniendo quimioterapia en su cuerpo, no traía ni un solo pelito en su cabeza, pero venía con esa actitud de querer servir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y esa fue que nosotros miramos en mi mamá, se fue pasando de generación en generación. Yo puedo comprobar como Pablo le dijo a Timoteo que la fe que veía en él era la que traía su abuelita y su madre, ¿verdad? Y yo lo puedo vivir, hermanos, porque verdaderamente eso fue lo que nos pasó a nosotros. Mi mamá empezó a buscar al Señor, ella oraba y clamaba por nosotros para que pudiéramos llegar a los pies de Cristo, y todos llegamos, cada uno en su momento, a los pies del Señor. Y te puedo decir, ahora también mis hijas sirven desde pequeñas, ellas nacieron creyendo que hay un solo Señor, un único Salvador, que es nuestro Señor Jesucristo. Pues volviéndote a contar, mi mamá vino a servir y recuerdo que la madre Leti oró por ella, preguntaba por nuestro pastor, pero mi mamá seguía diciendo: yo tengo un Dios poderoso, porque los médicos le decían: señora, esta vez ya no va a poder sobrevivir, porque ya había pasado en su vida desde los 20 años y llegó a sus 48 años padeciendo, y venía, se iba uno, regresaba, pero ella siempre con la fe y con la actitud y con aquel espíritu de querer exhortar a los hermanos. No le importaba si había quimioterapia, no le importaba si ese mismo día había tenido un tratamiento, descansaba y se volvía a levantar porque decía: mi mirada está puesta en Dios. Y recuerdo muy bien el 31 de julio del 2019, mi mami se la llevó mi hermano a la iglesia donde él se congregaba, ¿verdad? Siempre de Ministerio de Benecer, y llegó el apóstol Billy Bonster a la iglesia. Y justo cuando estaba la administración, la llama y le dice: el Señor me ha mandado esta noche por ti, y la llama al altar. Y ya los médicos le habían dicho: esta vez no se va a salvar. Ya es tanto, su cuerpo ha sufrido de tantas quimioterapias, de tantos tratamientos, y le daban poco tiempo de vida. Y la llama el apóstol Billy al altar y le dice: dice el Señor que hoy te viene a operar de leucemia. Definitivamente solo el Señor podía haber hecho eso, hermanos, porque él no es de acá, no era la congregación, no conocía a mi mamá, y le dice: es por ti, dice, le dijo ese día, que he venido, y hoy el Señor te va a hacer una operación. Y justo fue así, hermanos. Oró por él, por ella, y le dijo: dice el Señor que hoy te está haciendo un trasplante de médula. Y eso era lo que ella necesitaba. Nuestra familia, ninguno era compatible en la forma natural para poder tener esa médula ósea. Y el Señor hizo el milagro, hermanos. Yo puedo ver que es un Jesús de milagros, que el mismo que sanó ayer es el mismo que sana ahora y que va a seguir sanando. Cambio de vida. Cambio de vida. Que el mismo que sanó ayer es el mismo que sana ahora y que va a seguir sanando. Mi mamá oraron por él y le dijo: veo una mano que está entrando a colocarte una nueva médula, te está haciendo ese trasplante. Mi mamá salió muy gozosa ese día y recuerdo que llegó muy contenta, dijo: ya el Señor me sanó, yo lo creo, yo voy a ir a la próxima vez a ese lugar donde me revisan y voy a poder testificar. Los doctores no daban, de verdad, así como: ¿qué hizo, señora? Usted se fue a operar a un lado, porque literalmente cuando le hicieron los exámenes se veía una operación en mi mamá. O sea, habían puntos, estaba realmente como una operación. ¿A dónde se fue a operar? Le hacían la pregunta y ella respondía: mi Señor es el que me ha operado. Con esos testimonios yo te puedo decir que hemos conocido con mi familia a ese Dios de milagros. Yo sé que alguna madre va a escuchar esto. Mi madre ya está en los brazos del Señor, ella ya reposa en el Señor. Tal vez ya no puede ver lo que está pasando en esta dimensión llamada tierra, pero te quiero contar, hermanos,
que esa fe de mi mamá, que pasó a mí, que ha pasado a mis hijas, que pasó a mi hermano, que ha pasado a cada uno de mi familia, nunca pares de orar, hermana. Una madre siempre toca el corazón de nuestro buen Padre. Ella oraba y clamaba porque quería que nosotros también conociéramos a ese Dios de milagros. Y yo te puedo decir que es así. Yo he visto muchos milagros en mi familia y sobre todo de sanidad. Y te voy a contar esa fe que mi mamá me enseñó, porque ella decía, no importa lo que estemos pasando, lo que nuestros ojos puedan ver, porque nosotros podíamos ver en ella esas quimioterapias, las reacciones que puede dar una quimioterapia. Si ustedes conocen lo que da, dentro de las cosas son vómitos, las fiebres, la falta de apetito, pero ella decía, yo veo más allá de lo que mi cuerpo pueda sentir, y siempre se congregaba, siempre danzaba con ese amor. Y ahora yo te quiero decir, hermano o hermana, que tú escuchas este testimonio, no dejes de orar por tu familia, porque esas oraciones que mi mamá hizo llegaron a nosotros, y que ahora te puedo decir que yo creo en ese Dios de milagros y que se ha pasado a otra generación, que son mis hijas, que ellas me dicen, mami, si hay enfermedad, oremos primero. Nosotros confiamos en el Señor de señores, que Él es el que nos puede sanar. Hemos pasado ya en mi familia, ya no estando mi mamá en esta tierra, hemos visto también las maravillas y señales. Y recuerdo que un día yo le dije a mi pastor, en una enseñanza de doctrina que empezamos a llevar, y le dije, pastor, fíjese que yo anhelo el don de sanidad. Y me decía él, es algo que el Señor te quiere regalar, y ora y anhela, como dice su palabra, los mejores dones. Y yo empecé a anhelar, yo quiero el don de sanidad, porque yo he visto cómo el Señor ha obrado en mi familia a través de sanidades. Y recuerdo que lo clamé y le decía, Señor, si es tu voluntad. Y sabes, hermano, que empezaba a sentir mis manos calientes, un fuego diferente. Incluso a veces sentía así como, ¿qué está pasando? Siento que me toman como fuego. Y tanto era así que las tenía que colocar en una pared, por ejemplo, porque sentía ese fuego. Y recuerdo que una noche después de un servicio, mi pastor me dijo, el Señor me confirma que te está regalando el don de sanidad. Yo te quiero decir, hermano, si tú anhelas esos dones, el Señor desde luego te los da conforme a Él se le place. Y para honra y gloria del Señor yo he visto eso en mi vida. Yo te hablo hoy acerca de sanidades porque es de diferentes formas que he visto a mi Señor. A mi mamá sanarla de un cáncer que decían que era agresivo. Vi también la forma de sanar una vez a mi hija. Te cuento que le salió a ella un quiste debajo de su axila, y que ella es una niña de 14 años. Y los doctores, mire, si esto no baja, su hija va a tener que ser intervenida. Y hay que hacerle exámenes porque según su genética, usted puede generar cáncer. Pero yo rechacé y me recordaba, digo, no, Señor, yo tengo un Dios de milagros, un Dios vivo, un Dios poderoso que vio actuar cómo podía sanar un cáncer, cómo pudo Él hacer esa operación de una forma maravillosa. Y me aferré a su palabra y le dije, bueno, hija, vamos a creer que tenemos a un Dios poderoso. La masita que tenía ya en el brazo mi hija ya le impedía mover su bracito. Ella, recuerdo que cargaba ya su manita extendida porque sentía ese dolor y me decía, mami, yo ya no lo soporto. Y le dije, no, antes de todo vamos a orar. No le habíamos comprado el tratamiento a mi hija cuando le dije, vamos a orar. En el nombre de Jesús, yo voy a creer que el Señor me regaló ese don y vamos a orar. Y miren, hermanos, empecé a orar con aquello de que, Señor, tu palabra dice que nosotros somos sanados cuando tú estuviste crucificado en la cruz. Y le dije, hija, vamos a orar. Y miren, hermanos, empecé a orar y empecé a sentir ese fuego que te cuento en mis manos y creyendo que el Señor iba a hacer un milagro. Recuerdo que un día después hubo un servicio en nuestra iglesia, el de jueves, ¿verdad? En familia, que nosotros tenemos en nuestra congregación. Y fue confirmada la palabra.
al siguiente día no se le había comprado el medicamento que los médicos me habían dicho que necesitaba a la nena. Cuando me llama, me dice, mami, ya no tengo nada. Y yo así como, miren, todavía pensando, ¿lo volviste a hacer, Señor? Llegué a mi casa, le levanto su brazo y le digo, vamos a ver, nena. La nena ya no tenía nada y la bola que tenía en su brazo ya medía, nos decía el examen que le habían hecho, 5 centímetros, y me había dicho el doctor, si no baja con el medicamento, a la niña hay que operarla y luego llevarla a patología. Para la gloria del Señor, mi hija ya no tenía esa bola o ese quiste que habían dicho. Entonces tenemos un Dios de milagros, un Dios poderoso. Y así te podría contar tantas maravillas que el Señor ha hecho en mi familia. Mi hermano, en el 2021, también le detectan un cáncer de colon. Y recuerdo muy bien la fecha. Yo digo, Señor, ¿cómo fuiste? Porque mi mamá fue sanada un 31 de julio del 2019. Y un 31 de julio, pero del 2021, a mi hermano le dicen, usted tiene un cáncer de colon. Fue devastador en ese momento porque le dijo el doctor, es un cáncer, hay que enviarlo a patología. Y nosotros bajo la lupa de los humanos era, bueno, esto es genética, porque es lo primero que nos dicen a nosotros, es por genética que ustedes lo traen. Cambio de vida. Cambio de vida. Y nosotros bajo la lupa de los humanos era, bueno, esto es genética, porque es lo primero que nos dicen a nosotros, es por genética que ustedes lo traen. Pero nosotros ahora sabemos con mi hermano que tenemos el ADN de Cristo y que eso fue roto, aunque tuvo que pasar en un proceso mi hermano, y donde pudimos ver la mano siempre que lo sostuvo. Te cuento que lo operaron, estuvo en intensivo, le quitaron parte de su intestino, pero el Señor permitió por algo llevar a mi hermano a ese hospital, porque en medio de ese hospital, en medio de ese dolor que él tuvo, él habló del Señor. Y me recuerdo que nos llamaron, hay que ir a ver a su hermano porque él va a morir. Esa fue la llamada. Pero por pandemia no nos dejaban entrar al hospital y solo fue la oración. Esa oración ferviente, Señor, tú lo has hecho y creemos que lo vas a volver a hacer. Cuando los médicos nos dicen, no sé cómo fue, pero el intestino quedó justo porque 1 centímetro menos que le hubieran cortado y le tendrían que haber dejado una bolsa para que mi hermano pudiera tener su proceso de digestión a través de la bolsa. A mi hermano no le tocó su cuerpo quimioterapia y de la misma forma que le dijeron a mi mamá que ese cáncer lo iba a matar porque era un cáncer agresivo, que ya estaba en una etapa donde que podía llegar a otras partes de su cuerpo, él volvió a hacer ese milagro, hermanos. Volvió a hacer ese milagro. Mi hermano no lo tocó quimioterapia porque era parte que él decía, Señor, yo te quiero servir con todo mi corazón. Te puedo decir que nosotros ahora servimos a un Dios todopoderoso, a un Dios de milagros. Y yo te exhorto, tú que me escuchas, que le puedas creer de esa fe. Y a ti, madre, si estás tú orando por tu familia, aunque tus ojos no lo puedan ver, porque ahora mi madre, ella descansa y no pudo ver que yo le he pedido con todo mi corazón que me regale el don de sanidad. Esa bendición que mi mamá empezó a depositar, esa bendición que ella clamaba por nosotros, nos ha alcanzado a mí, a mi esposo, a mis hijas, a mi hermano, a mi sobrina, a mis cuñados. Y para la gloria y honra del Señor, yo sé que si el Señor me ha regalado ese don, también es para ponerlo a su servicio. Porque ¿de dónde podemos testificar si no hemos visto la mano poderosa de Dios? ¿De dónde podríamos tener testimonio si no pasamos por procesos? Ese proceso que tuvimos de las sanidades milagrosas
ahora yo te puedo decir, y vive Dios, que así fue, que el Señor nos rescató de lo más profundo y que definitivamente Él vio ese anhelo de querer buscarlo, de buscarlo cada día más, de enamorarnos de Él. Entonces yo te invito, hermano, a que lo busques de todo corazón, que lo mires con tus ojos naturales. Sé que a veces duele en el proceso, porque ahora te cuento de una forma resumida, pero en el proceso fue fuerte ver, por ejemplo, a mi mamá muy mal, a veces no comer, a veces tirada de las fiebres, pero aún en ese dolor, ella se levantaba y decía, tengo un Dios de poder y que solamente me está purificando, que solamente me está llevando en este proceso porque quiere que su rostro se pose sobre mi rostro. Y lo vi con mi hermano, lo vi con mi hija, lo puedo ver tan palpable de esas maravillas, de ese Dios misericordioso, porque ¿quiénes somos nosotros para merecerlo? Sino que solo la misericordia, el amor que nos tiene, eso es lo único que hace tocar ese corazón de ese Padre. Entonces yo te invito a que busques, aunque en medio de ese proceso, pídele al Señor que te dé las fuerzas, no las fuerzas humanas, no esas fuerzas que uno a veces pide, sino que las fuerzas que vienen del Padre, las fuerzas que vienen de nuestro Señor, esas fuerzas sobrenaturales que infunden esa paz, que en medio de la tormenta, aunque creamos que Jesús está dormido, como aquellos discípulos que le decían Jesús y lo levantaban, ¿verdad? Mira las olas. Él calmó ese mar y lo que Él quiere que tengamos es fe. Aunque creamos que Él está dormido, Él está con nosotros. Y en medio de los procesos que puedas estar viviendo, y hoy te hablo de esos procesos de sanidad, nunca nos deja. Lo que Él quiere es que nosotros nos miremos en Él, que lo busquemos a Él, que veamos que Él es la verdadera fuente, que no pongamos nuestra mirada en lo que nuestros ojos terrenales puedan observar, aunque es duro pasar y ver esas situaciones, porque no te digo que fue fácil. Lloramos en un momento, incluso hasta pudimos decir otra vez, ¿por qué otra vez? Pero esa misma fuerza de decir, Señor, tú sabes por qué lo estás haciendo, fue que nos infundió esa paz, ese amor, esa misericordia. Y gracias a las oraciones de mi mamá, nosotros podemos ver que la fe, verdaderamente, como dice su palabra, es estar con la certeza de que va a suceder, es tener esa convicción de que nosotros podemos tener ese milagro que tú estás buscando. Yo no sé qué milagro tú quieres, si es de sanidad, no sé cuál sea el nombre del milagro que tú estás pidiendo, pero lo que sí sé es que tenemos un Dios de milagros, un Dios que para Él nada es imposible y nada es nada. Mi papá fue el último en llegar a los pies de Cristo y él era el más duro, hermanos, porque se había arraigado tanto la iglesia tradicional en él, pero para Dios no fue nada imposible, porque como dice la palabra, el ejemplo de mi mamá ya no fueron sus palabras, sino el amor, el servicio y la oración calladita. Detrás fue que mi papá conoció a Cristo Jesús. Él partió también ya con el Señor, pero con la alegría, hermanos, que aceptó a un Cristo vivo, aún ya en la última etapa, que se bautizó y que en el último tiempo, en los últimos tiempos que él pudo estar en esta tierra, él lo que quería hacer era alabar al Señor, buscarlo de todo corazón. Unos minutos antes de él partir, recuerdo que elevó sus manos y le dijo, Señor, ahí te voy. Y decía, camino al cielo yo voy. Entonces, hermanos, te invito a que creas con todo tu corazón que tu milagro va a llegar, pero tienes que tener puesto los ojos en el autor y el consumidor de la fe, que es Cristo Jesús. Todo
Todos conocemos del poder de Dios y hoy hemos visto obrar uno de sus milagros. Esperamos que este testimonio haya sido de bendición para su vida. Los esperamos en una próxima. Cambio de vida. Esta es una producción de Rema Communication Group.